Esa tarde de octubre, cuando Antonio Jiménez cerró por última vez la puerta del edificio número 47 de la calle Por Serrano, nadie podía imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Después de 30 años como portero, sus manos temblorosas sostenían una pequeña libreta negra que había permanecido oculta durante décadas en el fondo de su escritorio. Lo que leyó esa noche cambiaría para siempre la forma en que vemos a las personas que creemos conocer. Antonio tenía 58 años. Había dedicado 3 décadas de su vida a ese edificio de clase media alta en el corazón de Madrid. Cada mañana, a las 6:30 en punto, abría la pesada puerta de hierro forjado. Cada noche a las 22 horas la cerraba. Entre esas horas había sido testigo silencioso de miles de historias. Matrimonios que se hacían y se deshacían, niños que crecían, ancianos que partían, secretos que se susurraban en los pasillos oscuros. Pero había algo que nadie sabía sobre Antonio. Algo que ni siquiera su esposa Carmen había descubierto en 35 años de matrimonio. Durante todo este tiempo, Antonio había estado escribiendo. No cartas, no novelas, sino algo mucho más intrigante. Observaciones. Notas detalladas sobre cada uno de los 24 apartamentos del edificio. Cada familia, cada secreto, cada mentira pequeña o grande que había presenciado. ¿Por qué lo hacía? Te preguntarás. La respuesta te sorprenderá tanto como lo que encontró escrito en esas páginas amarillentas. La libreta negra comenzaba con una fecha: 15 de marzo de 1994. El primer día de Antonio como portero. La primera entrada decía: Apartamento 3A, Los Martínez. Él sale a las 7:15, ella a las 8:30. Pero hoy ella salió a las 7:20, 5 minutos después que él. Se despidieron como extraños. Algo no está bien en ese matrimonio. 30 años después, Antonio sabía que había tenido razón. Los Martínez se divorciaron 2 años más tarde. Pero eso era solo el comienzo. Página tras página, Antonio había documentado patrones que escapaban a la atención de todos los demás. Sabía cuándo la señora del 2B mentía sobre sus clases de yoga, porque regresaba con olor a perfume masculino. Sabía que el ejecutivo del 5CE no era tan exitoso como presumía, porque había visto las cartas de embargo que intentaba esconder. Sabía que la anciana del 1A no estaba tan sola como todos creían, porque alguien subía por las escaleras de servicio cada miércoles a las 15 horas. Los porteros somos invisibles, solía decir Antonio. La gente habla delante de nosotros como si fuéramos muebles, pero los muebles no tienen ojos, ni oídos, ni memoria. Esa última tarde, mientras empacaba sus pertenencias, Antonio se había topado con la libreta olvidada. La había hojeado con nostalgia, recordando 3 décadas de pequeños dramas humanos. Pero entonces vio algo que lo dejó helado. Una entrada de 1997, escrita con su puño y letra, pero que no recordaba haber escrito. Apartamento 4D, familia Morales. Hoy vi algo que no debería haber visto. Si algún día encuentran esta libreta, busquen detrás del cuadro de la Virgen del Carmen en mi portería. Ahí está la prueba de lo que realmente pasó aquella noche del 23 de diciembre. Antonio corrió hacia el cuadro. Sus manos temblaron cuando encontró inefectivamente un sobre amarillo pegado en la parte posterior del marco. Dentro, una fotografía y una carta que cambiarían todo lo que creía saber sobre el edificio donde había trabajado durante 30 años. Pero antes de abrir esa carta, Antonio recordó algo más. Los Morales habían sido una familia modelo. Padres ejemplares, 3 hijos educados, respetados por todos en el edificio. Habían vivido en el 4D durante 15 años, hasta que una noche de diciembre de 1997 se mudaron repentinamente, sin despedirse, sin explicaciones, como si hubieran desaparecido del mundo. Ahora, 27 años después, Antonio estaba a punto de descubrir por qué. Con manos temblorosas, Antonio abrió el sobre amarillo. La fotografía que encontró dentro lo dejó sin aliento. Era borrosa, tomada aparentemente desde la ventana de la portería durante la noche, pero se podía distinguir claramente a 2 figuras junto al coche de los Morales. Una de ellas era el señor Morales. La otra. Antonio tuvo que sentarse. La otra persona era alguien que conocía muy bien, alguien que aún vivía en el edificio. La carta, escrita con su propia letra pero que no recordaba haber redactado, decía: Si estás leyendo esto, es porque finalmente has encontrado el coraje de recordar lo que viste aquella noche. Antonio, tú fuiste testigo de algo que cambió el destino de una familia entera. Los Morales no se mudaron por gusto. Tuvieron que huir. Y tú sabes por qué. Antonio se llevó las manos a la cabeza. Los recuerdos comenzaban a regresar como fragmentos de un sueño olvidado. Esa noche del 23 de diciembre de 1997, él había estado trabajando hasta tarde, decorando el portal para Navidad.
Había escuchado voces alteradas, pasos apresurados. Había mirado por la ventana y había visto. Pero ¿cómo había podido olvidarlo durante todos estos años? Siguió leyendo su propia carta. Lo que viste esa noche no fue un accidente. Fue un crimen. Y la persona responsable ha estado viviendo tranquilamente en este edificio durante 27 años, sabiendo que tú eres el único testigo. Pero algo pasó en tu mente aquella noche. Algo que te hizo bloquear el recuerdo. Tal vez fue el shock. Tal vez fue el miedo. Pero escribiste esta nota antes de que tu mente borrara todo. Antonio sintió un escalofrío recorrer su columna. Si él era el único testigo de un crimen, si había estado viviendo durante 27 años en el mismo edificio que un criminal, ¿por qué seguía vivo? ¿Por qué no habían tratado de silenciarlo? La respuesta estaba en el siguiente párrafo. Ellos creen que no recuerdas nada. Durante todos estos años has actuado como si esa noche nunca hubiera existido. Tu mente bloqueó el trauma tan completamente que incluso tú mismo creíste que no había pasado nada. Pero tu subconsciente sabía la verdad, por eso escribiste esta carta y escondiste la evidencia. Antonio miró nuevamente la fotografía. Ahora podía ver más detalles. El señor Morales parecía estar discutiendo acaloradamente con la otra persona. En el suelo junto al coche se veía algo que parecía ser. Antonio entrecerró los ojos. Era un bulto, algo envuelto en una manta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No era posible. Los Morales eran buena gente. El señor Morales había sido contador en una empresa respetable. La señora Morales trabajaba en un colegio. Sus hijos eran educados y estudiosos. No podían estar involucrados en... Pero entonces recordó algo más. La mañana del 24 de diciembre, cuando Abidi había llegado al trabajo, había encontrado manchas extrañas en el garaje. Manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas apresuradamente. Y el señor Morales había estado especialmente nervioso esa mañana, preguntándole insistentemente si había visto o oído algo raro durante la noche. No, señor Morales, le había respondido Antonio. Todo estuvo muy tranquilo. Pero había sido una mentira inconsciente para protegerse, o realmente no recordaba. La carta continuaba. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para recordar todo. Pero ten cuidado, Antonio. La persona que ayudó a los Morales esa noche sigue viviendo en el edificio, en el apartamento 2C. ¿Y si descubre que has recuperado la memoria? Antonio dejó caer la carta. El apartamento 2C. Doña Esperanza Ruiz. Una mujer de 75 años. Viuda que había vivido en el edificio durante 40 años. Una abuelita adorable que siempre le regalaba dulces caseros en Navidad y le preguntaba por su familia. Una mujer que parecía incapaz de hacer daño a una mosca. ¿Cómo era posible que esa dulce anciana estuviera involucrada en lo que fuera que había pasado aquella noche? Pero mientras más lo pensaba, más sentido cobraba. Doña Esperanza siempre sabía todo lo que pasaba en el edificio. Siempre estaba despierta a todas horas. Y después de esa noche de diciembre, había comenzado a tratarlo con una amabilidad especial, como si quisiera mantenerlo contento, mantenerlo callado. Antonio sabía que tenía que actuar con cuidado. Si doña Esperanza realmente estaba involucrada en algo siniestro y si había logrado mantener en secreto durante 27 años, no sería una anciana indefensa. Sería una mujer peligrosa con mucho que perder. Decidió revisar más a fondo su libreta negra. Si había documentado tantos detalles sobre las otras familias, seguramente habrían así pasotado algo sobre doña Esperanza también. Pasó las páginas hasta encontrar la sección correspondiente al apartamento 2C. Lo que leyó lo dejó helado. Apartamento 2C. Esperanza Ruiz. Viuda desde 1985. Sin hijos conocidos. Recibe visitas extrañas a altas horas. Siempre pago puntual del alquiler, pero nunca he visto que trabaje. ¿De dónde saca el dinero? Nota. Observar más de cerca. Entrada del 15 de abril de 1994. Doña Esperanza recibió la visita de un hombre en traje elegante. Hablaron en voz baja en el portal durante 20 minutos. El hombre le entregó un sobre grueso antes de irse. Ella miró a su alrededor nerviosa antes de subir. Entrada del 3 de junio de 1994. Escuché a doña Esperanza hablando por teléfono en el patio interior. Decía algo sobre mantener la boca cerrada y el trato sigue en pie. Se calló abruptamente cuando me vio. Entrada del 12 de septiembre de 1994. Doña Esperanza me preguntó casualmente si llevo algún registro de las personas que entran y salen del edificio. Le dije que no. Pareció aliviada. Antonio se dio cuenta de que su yo del pasado había estado sospechando de doña Esperanza desde el principio. Pero las anotaciones se volvían más escasas después de 1995.
como si hubiera dejado de prestarle atención, o como si ella hubiera logrado convencerlo de que era inofensiva. Siguió leyendo y encontró una entrada que le erizó la piel. Diciembre de 1997. Doña Esperanza Imo ha estado especialmente atenta conmigo desde el incidente de los Morales. Me trae café todas las mañanas, me pregunta por mi familia, incluso me ofreció dinero prestado cuando Carmen estuvo enferma. Es demasiada amabilidad, Maris, demasiado repentina. ¿Qué quiere de mí? La última entrada sobre Doña Esperanza estaba fechada el 31 de diciembre de 1997. He decidido no investigar más sobre Doña Esperanza. Tal vez es solo una anciana solitaria que quiere ser amable. Tal vez estoy paranoico. Carmen dice que debería agradecer tener vecinos tan considerados. Tal vez tenga razón. Voy a dejar el pasado en el pasado y concentrarme en el futuro. Pero había una nota al margen, escrita con letra más nerviosa. Si algún día leo esto y no recuerdo por qué paré de investigar, que sepa que fue por miedo. Miedo de lo que podría descubrir, miedo de lo que podría pasarnos a Carmen y a mí. Antonio cerró la libreta y se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Su yo del pasado había tenido el instinto correcto. Había presenciado algo terrible aquella noche de diciembre, algo que había involucrado a los Morales y a Doña Esperanza. Pero el miedo lo había paralizado. Su mente había elegido olvidar antes que enfrentar la verdad. Ahora tenía que tomar una decisión. Podía volver a enterrar el secreto, destruir la evidencia y continuar con su jubilación como si nada hubiera pasado. O podía investigar, buscar más pruebas y tal vez finalmente hacer justicia por lo que fuera que les había pasado a los Morales. Pero mientras reflexionaba, escuchó pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrando las pantuflas. Era el andar característico de Doña Esperanza. Se acercaba a la portería. Antonio rápidamente guardó la fotografía y la carta en su bolsillo, cerró la libreta y fingió que estaba empacando normalmente. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la portería. 3 golpes suaves. «Antonio, querido, ¿estás ahí?» La voz dulce y frágil de Doña Esperanza sonó a través de la puerta. Pero ahora para Antonio, esa voz tenía un matiz diferente, un matiz que le erizaba la piel. «Sí, Doña Esperanza, estoy aquí», respondió tratando de sonar normal. «¿Puedo pasar? Quería despedirme de ti en tu último día». Antonio miró hacia la puerta. ¿Qué quería realmente Doña Esperanza? ¿Era realmente una despedida inocente o había algo más? Por supuesto, adelante. La puerta se abrió lentamente y Doña Esperanza entró con su sonrisa habitual. Pero Antonio notó algo que nunca había observado antes. Sus ojos. Dulces y amables en la superficie, pero con algo frío en el fondo. Algo calculador. «Qué nostálgico debe ser para ti dejar todo esto después de tantos años», dijo ella mirando alrededor de la pequeña oficina. «Tantos recuerdos, ¿verdad?» «Sí, muchos recuerdos», respondió Antonio cautelosamente. «Seguramente has visto de todo en este edificio. Familias que llegan, familias que se van». Su voz se volvió casi imperceptiblemente más tensa. «Como los Morales, por ejemplo. ¿Los recuerdas?» El corazón de Antonio comenzó a latir más fuerte. ¿Por qué mencionaba específicamente a los Morales? Vagamente. Mintió. Hace tanto tiempo. Doña Esperanza asintió lentamente, pero sus ojos nunca dejaron mi atentos. El silencio que siguió fue tenso. Doña Esperanza continuó mirando a Antonio con esa sonrisa que ya no le parecía dulce, sino depredadora. Él se las arregló para mantener la compostura, pero podía sentir el sobre con la fotografía ardiendo en su bolsillo como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Sabes, Antonio?», continuó Doña Esperanza acercándose lentamente al escritorio. «He estado pensando mucho últimamente en los viejos tiempos, en todas las cosas que hemos visto. Tú y yo, viviendo en el mismo edificio durante tantos años». Sus ojos se posaron en la libreta negra que Antonio había dejado sobre el escritorio. «¿Qué es eso? ¿Un diario?» Antonio sintió pánico, pero trató de sonar casual. «Oh, solo algunas notas sobre reparaciones y mantenimiento. Nada importante. ¿Puedo verlo?» La pregunta sonó inocente, pero había algo en su tono que no admitía negativa. «No creo que le interese, Doña Esperanza. Son cosas muy aburridas. Pero yo insisto». Esta vez su voz había perdido toda pretensión de dulzura. «Me gustaría mucho verlo». Antonio se dio cuenta de que estaba en una situación peligrosa. Si le daba la libreta, Doña Esperanza vería todas las anotaciones sobre ella. Si se negaba, confirmaría sus sospechas de que él sabía algo. En ese momento, su teléfono móvil sonó. Era Carmen, su esposa. «Discúlpeme un momento», le dijo a Doña Esperanza y contestó. «Antonio, ¿ya terminaste de recoger tus cosas?»
Te estoy esperando para cenar. Sí, Carmen, ya casi termino. Estaré ahí en media hora. Perfecto. Ah, y no olvides traer esa caja de herramientas que dejaste en el sótano. Antonio se quedó helado. Él no había dejado ninguna caja de herramientas en el sótano. Carmen nunca le había dicho eso antes. ¿Por qué lo decía ahora? Entonces entendió. Carmen estaba tratando de darle una excusa para salir de la portería. Tal vez había visto a doña Esperanza entrar y había intuido que algo no estaba bien. Después de 35 años de matrimonio, conocían las señales del otro. Tienes razón. Casi lo olvido. Bajo al sótano ahora mismo. Colgó el teléfono y miró a doña Esperanza. Disculpe, pero tengo que bajar un momento al sótano. Mi esposa me recordó que dejé unas herramientas. Por supuesto, querido. Pero deja la libreta aquí. La miraré mientras espero. No había escape. Antonio sabía que si bajaba al sótano, doña Esperanza leería la libreta y descubriría que él sabía la verdad. Pero si se quedaba, estaría atrapado con una mujer que posiblemente había sido cómplice de un crimen durante 27 años. Tomó una decisión desesperada. ¿Sabe qué, doña Esperanza? Mejor llévese la libreta si quiere. Es mi regalo de despedida para usted. La sorpresa cruzó brevemente el rostro de la anciana. No había esperado esa respuesta. ¿Estás seguro, querido? Completamente seguro. Después de todo, usted ha estado en este edificio más tiempo que yo. Tal vez las notas le traigan recuerdos. Le entregó la libreta con manos aparentemente firmes. Doña Esperanza la tomó y comenzó a hojearla inmediatamente. Antonio aprovechó ese momento para recoger sus últimas pertenencias, incluyendo la caja donde había guardado el sobre amarillo. «Estas son notas muy detalladas, Antonio», murmuró doña Esperanza, sin levantar la vista de las páginas. «Muy observadoras. Sí, me gustaba mantener registro de todo. Pero ya no importa. El pasado es pasado, ¿verdad?» Doña Esperanza levantó la vista y lo miró fijamente. «Tienes razón. El pasado debe quedarse en el pasado. Es lo más saludable». Antonio asintió y se dirigió hacia la puerta. «Bueno, doña Esperanza, ha sido un placer conocerla todos estos años. Que tenga una buena vida». «Igualmente, querido Antonio. Que tengas una jubilación muy fitoteitochi tranquila». Había algo en la forma en que pronunció la palabra tranquila que le heló la sangre. Pero Antonio salió de la portería tratando de caminar normalmente, sin correr, sin mostrar el pánico que sentía en su interior. Una vez fuera del edificio, caminó 2 cuadras antes de permitirse mirar hacia atrás. Doña Esperanza estaba en la ventana de la portería, observándolo alejarse. Cuando sus ojos se encontraron, ella levantó la mano en un gesto que podría haber sido una despedida amistosa, o una advertencia. Antonio aceleró el paso. Tenía que llegar a casa, tenía que contarle todo a Carmen y tenían que decidir qué hacer. Porque ahora estaba seguro de una cosa. Doña Esperanza sabía que él sabía la verdad. Y después de 27 años guardando un secreto, no iba a permitir que un portero jubilado lo arruinara todo. Mientras caminaba hacia casa, Antonio sintió que alguien lo seguía. No se atrevió a voltear, pero podía escuchar pasos detrás de él, manteniendo la misma distancia, el mismo ritmo. Su pesadilla había comenzado. Antonio llegó a su casa en el barrio de Vallecas con el corazón acelerado. Carmen lo esperaba en la cocina, pero tan pronto como lo vio, supo que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué pasó, Antonio?» «Estás pálido como un fantasma. Carmen, tenemos que hablar. Y tenemos que hacerlo ahora». Se sentaron en la mesa de la cocina donde habían compartido miles de comidas durante 35 años de matrimonio. Antonio le contó todo. La libreta negra, la fotografía, la carta que había escrito y olvidado. Doña Esperanza, los Morales. Carmen lo escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. «Antonio, ¿estás seguro de que no es tu imaginación? Quiero decir, has estado muy estresado con lo de la jubilación». «Carmen, mira esto». Antonio sacó la fotografía del sobre. «Esto no es mi imaginación». Carmen estudió la imagen borrosa. «No puedo distinguir mucho, pero esa es doña Esperanza. Estoy casi seguro. Y mira esto». Le mostró la carta escrita con su propia letra. Carmen la leyó en silencio y su expresión cambió gradualmente del escepticismo al horror. «Dios mío, Antonio, si esto es verdad». «Lo es, Carmen. Y ahora doña Esperanza sabe que yo lo sé. Vi cómo me miraba cuando le di la libreta. No era la mirada de una anciana dulce, era la mirada de alguien calculando su próximo movimiento». Carmen se levantó y comenzó a caminar nerviosa por la cocina. «¿Qué vamos a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Con qué evidencia? Una fotografía borrosa de hace 27 años y una carta que escribí yo mismo. Dirán que estoy loco. Pero los Morales,
Seguramente debe haber un reporte de su desaparición. Carmen, ellos no desaparecieron. Se mudaron. Oficialmente no pasó nada raro. En ese momento el teléfono de la casa sonó. Carmen lo miró con aprensión. ¿Quién puede ser a esta estas horas? Eran las 11:30 de la noche. Antonio contestó con mano temblorosa. Sí. Antonio querido. Era la voz de doña Esperanza. Siento molestar tan tarde, pero he estado leyendo tu libreta. Antonio hizo una señal desesperada con Carmen, quien inmediatamente levantó el teléfono de la extensión en el dormitorio para escuchar. Sí, doña Esperanza. ¿Qué tal le pareció? Muy interesante, querido. Muy detallada. Te das cuenta de todo, ¿verdad? Siempre te has dado cuenta de todo. No sé qué quiere decir. Creo que sí lo sabes, Antonio. De hecho, creo que sabes mucho más de lo que has estado fingiendo todos estos años. El silencio se extendió. Antonio podía escuchar su propio corazón latiendo. Necesitamos hablar tú y yo, continuó doña Esperanza. Cara, hay cosas que debo explicarte. Cosas sobre aquella noche de diciembre. No creo que sea necesario. Oh, pero sí lo es, querido. Muy necesario. Porque verás, después de leer tu libreta, me he dado cuenta de que has estado viviendo con una versión muy incompleta de la historia, y eso no es justo para ti. Carmen había regresado a la cocina y miraba a Antonio con terror en los ojos. ¿Dónde quiere que hablemos?, preguntó Antonio tratando de ganar tiempo para pensar. En el edificio, por supuesto. En la portería. Donde todo comenzó. Mañana Davicium a las 10 de la noche cuando todos estén dormidos. No sé si... Antonio. La voz de doña Esperanza se endureció. No es una invitación. Es una cita que vas a cumplir, porque si no lo haces, me temo que tendré que tomar medidas más drásticas. ¿Qué quiere decir con eso? Carmen es una mujer muy dulce, ¿verdad? Y vive tan cerca del mercado de Vallecas, un barrio donde pasan tantos accidentes desafortunados. Antonio sintió que la sangre se le helaba en las venas. No se atreva a ir a tocar a mi esposa. Entonces nos vemos mañana a las 10, querido. Y Antonio, ven solo. Muy solo. La línea se cortó. Carmen había escuchado toda la conversación y estaba sentada en la mesa, temblando. Antonio, esa mujer acaba de amenazarme. Lo sé, Carmen. Lo sé. Tenemos que llamar a la policía. Ahora mismo. Y decirles que una anciana de 75 años nos está amenazando por teléfono. Que creemos que estuvo involucrada en un crimen hace 27 años. Carmen, sin evidencia sólida, no nos van a tomar en serio. Entonces, ¿qué hacemos? Antonio se quedó pensando durante varios minutos. Finalmente levantó la vista con una expresión determinada. Vamos a conseguir evidencia. Voy a ir a esa cita mañana, pero no voy a ir desprotegido. ¿Estás loco? Esa mujer es peligrosa. Exactamente por eso necesitamos evidencia, Carmen. Es la única manera de acabar con esto de una vez por todas. ¿Y si te hace algo? Antonio tomó las manos de su esposa entre las suyas. No va ni a hacerme nada mañana. Todavía no. Primero va ni a querer saber exactamente cuánto recuerdo, qué evidencia tengo, si le he contado a alguien más. Va a querer evaluar la situación antes de tomar cualquier acción drástica. ¿Y después? Después vamos a tener la confesión grabada de una asesina. Al día siguiente, Antonio pasó horas preparándose para la confrontación más importante de su vida. Fue a una tienda de electrónicos y compró una grabadora digital pequeña que podía esconderse fácilmente. También compró un teléfono móvil con GPS que Carmen pudiera rastrear desde casa. Si no salgo de ese edificio antes de medianoche, le dijo a Carmen, llaman a la policía y diles exactamente dónde estoy. Carmen había pasado el día investigando en Internet sobre los Morales. Había encontrado algo inquietante. Antonio, mira esto. Le mostró un artículo de periódico de enero de 1998. Familia desaparece misteriosamente en Navidad. La policía busca pistas. Antonio leyó el artículo. Los Morales habían sido reportados como desaparecidos por los familiares cuando no aparecieron para la cena de Nochebuena. Su coche había sido encontrado abandonado en un parking cerca del aeropuerto, pero no había rastro de ellos. La investigación se había cerrado después de 6 meses sin pistas. Carmen, esto confirma que algo terrible pasó esa noche. ¿Y si doña Esperanza estuvo involucrada? Hay más, dijo Carmen. Busqué también información sobre doña Esperanza Ruiz. Le mostró otro artículo, este de 1985. Mujer viuda hereda fortuna misteriosa. Esperanza Ruiz, de 38 años, ha sido beneficiaria de una herencia de una cantidad no divulgada de un hombre mayor sin parientes conocidos. Antonio frunció el ceño.
¿De quién heredó? Eso es lo extraño. El artículo dice que era un hombre llamado Rodrigo Santamaría, pero no había ningún registro de parentesco entre ellos. Y mira esto. Rodrigo Santamaría murió en circunstancias sospechosas. Aparentemente se cayó por las escaleras de su casa, pero los vecinos dijeron que había estado perfectamente saludable hasta ese día. Antonio sintió un escalofrío. Carmen, esto significa que doña Esperanza no es una principiante en esto. Ha estado matando por dinero durante décadas. Y ahora tú eres una amenaza para ella, murmuró Carmen. Antonio, por favor, no vayas esta noche. Tengo que ir, Carmen. Es la única manera de obtener la confesión que necesitamos. A las 9:45 de la noche, Antonio se dirigió al edificio de la calle Serrano. Llevaba la grabadora en el bolsillo interior de su chaqueta y el teléfono con GPS en el bolsillo trasero. Carmen estaría monitoreando su ubicación desde casa. El edificio estaba en silencio. La mayoría de los vecinos ya estaban durmiendo. Antonio usó sus llaves de portero por última vez para entrar. Las luces del pasillo estaban tenuemente encendidas, creando sombras inquietantes en las paredes. Llegó a la portería exactamente a las 10 en punto. La puerta estaba abierta y doña Esperanza lo esperaba sentada en su antigua silla. Pero ya no había rastro de la anciana dulce y frágil. Esta mujer tenía la espalda recta, los ojos alerta y una sonrisa que era pura malicia. Puntual como siempre, Antonio. Esa es una de las cosas que siempre admiré de ti. ¿Qué quiere de mí, doña Esperanza? Primero quiero que te sientes. Tenemos mucho de qué hablar. Antonio activó disimuladamente la grabadora y se sentó en la silla frente al escritorio. Segundo, continuó ella. Quiero que entiendas algo muy importante. Durante 27 años he sido muy paciente contigo, muy cuidadosa, pero mi paciencia tiene límites. No sé de qué está hablando. Doña Esperanza se rió, pero el sonido no tenía nada de alegría. Por favor, Antonio, ya no es necesario fingir. Los dos sabemos que viste lo que pasó aquella noche de diciembre de 1997. Los dos sabemos que escribiste esa carta para tu yo futuro. Y los dos sabemos que ahora recuerdas todo. Antonio decidió que era momento de la verdad. Está bien. Sí, vi lo que pasó esa noche. Vi cómo usted y el señor Morales sacaron algo del coche, algo envuelto en una manta. ¿Y qué crees que era ese algo, querido? Creo que era un cuerpo. Doña Esperanza asintió lentamente, como una profesora orgullosa de un estudiante lento que finalmente entiende la lección. Muy bien. ¿Y de quién crees que era ese cuerpo? Antonio había estado pensando en esto durante todo el día. Al principio pensé que los Morales habían matado a alguien, pero después me di cuenta de que ellos también desaparecieron, así que el cuerpo tenía que ser de uno de ellos. Excelente deducción. ¿Cuál de los Morales crees que murió primero? La señora Morales, porque en la fotografía solo veo al señor Morales con usted. Correcto otra vez. Lucía Morales murió primero. Su esposo Eduardo la mató en un ataque de rabia cuando descubrió que ella estaba planeando divorciarse y quedarse con la custodia de los niños. Antonio sintió náuseas, pero necesitaba que ella siguiera hablando. ¿Y qué pasó después? Eduardo entró en pánico. No sabía qué hacer con el cuerpo, no sabía cómo explicar su desaparición, así que vino a mí buscando ayuda. ¿Por qué a usted? Doña Esperanza sonrió con orgullo macabro. Porque yo tengo experiencia resolviendo este tipo de problemas. Eduardo había oído rumores. Sabía que Antonio sintió pánico, pero trató de mantener la calma. Necesitaba que doña Esperanza siguiera hablando para completar la confesión grabada. ¿Qué clase de accidente? Oh, será muy trágico. El querido portero, en su último día de trabajo, decidió revisar el sótano una vez más. Desafortunadamente tropezó en las escaleras oscuras y se golpeó la cabeza. Un accidente terrible, pero estos edificios viejos pueden ser muy peligrosos. La gente sospechará. Mi esposa sabe dónde estoy. Tu esposa cree que estás en un bar celebrando tu jubilación con viejos amigos. Al menos eso es lo que le dijo la llamada que recibió hace una hora desde tu teléfono. Antonio palideció. ¿Qué hizo con mi teléfono? Lo tomé prestado cuando llegaste. Fue muy fácil imitar tu voz para Carmen. Las esposas escuchan lo que quieren escuchar. Antonio se dio cuenta de que había perdido su línea de vida. Carmen no sabía dónde estaba realmente, y no vendría Miss Katie a buscarlo hasta muy tarde. Pero antes de tu accidente, continuó doña Esperanza, necesito saber algunas cosas. ¿Le contaste a alguien más sobre lo que descubriste? No, a nadie. ¿Estás seguro? Porque si descubro que mentiste, Carmen también tendrá un accidente muy desafortunado. Se lo juro, doña Esperanza, no le he dicho a nadie más.
¿Y qué evidencia tienes además de esa fotografía y esa carta? Antonio decidió arriesgarse con una mentira. Solo eso. Y ya no importa, porque usted tiene la libreta. Sí, la libreta. Doña Esperanza sonrió. Muy completa, por cierto. Especialmente las partes sobre mí. Me pregunto cómo supiste tanto. Solo observaba. Es mi trabajo. Era mi trabajo. Tu trabajo era abrir y cerrar puertas, querido. Pero tú decidiste convertirte en detective aficionado. Y esa curiosidad te va a costar la vida. En ese momento, Antonio escuchó algo que le dio esperanza. Pasos en el pasillo de arriba. Alguien más estaba despierto en el edificio. Doña Esperanza también los escuchó y frunció el ceño. «Quédate aquí y no hagas ruido», le susurró, sacando un cuchillo pequeño pero afilado de su bolso. Antonio se dio cuenta de que esta era su oportunidad. En cuanto doña Esperanza saliera de la portería para investigar los pasos, él correría mismo hacia la entrada principal. Pero doña Esperanza era más lista de lo que había calculado. En realidad, Bimbovis dijo: «Creo que es mejor que vengas conmigo. No quiero dejarte solo para que hagas alguna tontería». Le hizo un gesto con el cuchillo para que se levantara. Antonio obedeció, pero mientras se ponía de pie, activó el botón de emergencia de la grabadora, que enviaría automáticamente el archivo de audio a una dirección de email que había configurado, la de Carmen. Salieron de la portería juntos. Los pasos venían del segundo piso. Doña Esperanza obligó a Antonio a subir las escaleras con ella, manteniéndose siempre detrás de él con el cuchillo cerca de sus riñones. Cuando llegaron al segundo piso, vieron una figura familiar, el señor García del apartamento 2A, un hombre de 60 años que sufría de insomnio y solía caminar por los pasillos por las noches. «Señor García», gritó Antonio, «ayúdeme». Pero cuando el señor García se volvió hacia ellos, Antonio vio algo horrible en su expresión. No sorpresa, no confusión, reconocimiento, complicidad. «Buenas noches, Esperanza», dijo el señor García con calma. «¿Algún problema?» «Nada que no pueda manejar, Joaquín. Solo un pequeño inconveniente que necesita ser resuelto». Antonio se dio cuenta de que había caído en una trampa mucho más grande de lo que había imaginado. El señor García no era un testigo inocente. Era otro cómplice. «¿Cuántos más hay?», susurró Antonio. Doña Esperanza se rió. «Querido Antonio, ¿realmente creíste que aún he estado operando sola durante todos estos años? Este edificio entero es mi base de operaciones. La mitad de los residentes trabajan para mí. Pero ¿cómo crees que he mantenido apartamentos disponibles para la gente adecuada? ¿Cómo crees que he controlado quién entra y quién sale de este edificio? ¿Por qué crees que nunca me has visto actividad policial real aquí, a pesar de todos los accidentes que han ocurrido a lo largo de los años?» Antonio recordó todos los inquilinos que habían llegado y se habían ido durante sus 30 años como portero. Familias que desaparecían en mitad de la noche. Apartamentos que se vaciaban sin explicación. Nuevos residentes que llegaban con historias vagas sobre sus vidas anteriores. «Usted también ha estado dirigiendo una red criminal desde este edificio». «He estado dirigiendo un negocio muy lucrativo, querido. Tráfico de personas, eliminación de problemas, lavado de dinero, documentos falsos. Este edificio es mucho más que un lugar donde vivir. Es una máquina de hacer dinero». El señor García se acercó a ellos. «Esperanza, ¿quieres que me encargue de esto? Puedo hacer que parezca que se resbaló en las escaleras». «No, Joaquín. Este requiere un toque más personal. Antonio ha sido mi proyecto durante 27 años. Voy a terminar esto yo me». Cuando llegaron al primer piso, camino al sótano, Antonio tomó la decisión más valiente de su vida. En lugar de bajar las escaleras del sótano, se lanzó hacia la entrada principal del edificio, gritando con todas sus fuerzas: «¡Ayuda! ¡Asesinato! ¡Llamen a la policía!». Doña Esperanza corrió tras él, pero Antonio tenía 20 años menos y la ventaja de la desesperación. Llegó a la puerta principal y comenzó a golpearla con los puños, siguiendo gritando: «¡Socorro! ¡Hay una asesina en el edificio!». Las luces comenzaron a encenderse en los apartamentos. Antonio podía escuchar voces y pasos. Doña Esperanza lo alcanzó y le clavó el cuchillo en el hombro, pero Antonio siguió gritando: «Ella mató a la familia Morales. Es una asesina». La puerta del apartamento 1B se abrió y salió la señora Mendoza, una mujer de 70 años que vivía sola. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. «Señora Mendoza, llame a la policía. Esta mujer es una asesina». Pero la señora Mendoza miró a doña Esperanza y luego a Antonio con una expresión extraña. «Antonio, querido, ¿qué estás haciendo? Esperanza no es una asesina».
Antonio sintió horror al darse cuenta de que la señora Mendoza también estaba involucrada. Más puertas se abrieron. El señor García apareció en el pasillo. Una mujer joven del tercer piso bajó las escaleras. Un matrimonio mayor del cuarto piso se asomó por la barandilla. Todos miraron a Piantonio como si él fuera el loco. «Esperanza», dijo la señora Mendoza. «Este hombre te está molestando». «Me temo que sí, querida. Creo que el estrés de la jubilación lo ha afectado mentalmente. Está diciendo cosas muy extrañas». «Pobre Antonio», murmuró el señor García. «Tal vez deberíamos llamar a una ambulancia». Antonio se dio cuenta de que estaba completamente rodeado. Todos en el edificio eran cómplices o estaban siendo manipulados por doña Esperanza. Pero entonces escuchó algo hermoso. Sirenas de policía a la distancia. Carmen había recibido el archivo de audio de la grabadora y había llamado a la policía. Las sirenas se acercaban rápidamente. Doña Esperanza también las escuchó y su expresión cambió. La máscara de anciana dulce se desvaneció por completo, dejando ver la cara de una depredadora acorralada. «Todos a sus apartamentos ahora», ordenó con una voz que no tenía nada de frágil. Los residentes obedecieron inmediatamente, como soldados siguiendo órdenes. En segundos, Antonio se quedó solo con doña Esperanza en el pasillo. «Tú», le siseó apuntándolo con el cuchillo. «Has arruinado 30 años de trabajo». «Se acabó, doña Esperanza. La policía ya viene». «No, querido. Todavía tengo tiempo de matarte y desaparecer. Tengo rutas de escape preparadas desde hace años». Pero las sirenas estaban ya en la calle. Antonio podía ver las luces azules y rojas reflejándose en las ventanas del edificio. Doña Esperanza miró hacia la ventana y luego de vuelta a Antonio. Tomó una decisión rápida. «Si yo caigo, tú vienes conmigo». Se lanzó hacia Antonio con el cuchillo, pero él logró agarrar su muñeca. Lucharon en el pasillo, Antonio tratando de mantener el arma lejos de su cuerpo mientras doña Esperanza, con una fuerza sorprendente para una mujer de 75 años, trataba de clavárselo. La puerta principal se abrió con estruendo. 3 policías armados entraron al edificio. «Policía, suelten el arma». Doña Esperanza se detuvo inmediatamente, pero no soltó el cuchillo. En su lugar lo dirigió hacia su propia garganta. «No se acerque, no me mato». «Señora, suelte el arma. Podemos hablar de esto». «No hay nada de qué hablar. Me atraparon. Pero no van a tener el placer de juzgarme». Antonio, todavía sangrando del hombro, se acercó lentamente a ella. «Doña Esperanza, no tiene que terminar así. Todavía puede hacer lo correcto. Puede contar la verdad sobre los niños Morales. Sus familias merecen saber qué pasó con ellos». Por un momento, algo cambió en los ojos de doña Esperanza. Por un momento, Antonio vio no a una psicópata, sino a una mujer anciana que había perdido su alma hace mucho tiempo. «Los niños», susurró. «Dios mío, los niños. ¿Dónde están, doña Esperanza? ¿Qué pasó con ellos? Yo no quería. Al principio solo era por dinero, pero después... ¿Después qué?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de doña Esperanza. «Después me di cuenta de que me gustaba. Me gustaba el poder. Me gustaba controlar las vidas de las personas. Me convertí en un monstruo. Aún puede redimirse. Díganos dónde están los niños». Doña Esperanza miró a Nito Antonio durante varios segundos. Luego lentamente bajó el cuchillo. «Los niños», comenzó, pero nunca terminó la frase. En ese momento se escuchó un disparo desde arriba. El señor García había aparecido en las escaleras con una pistola y había disparado a doña Esperanza en el pecho. Ella se desplomó en el suelo con los ojos abiertos pero sin vida. Los secretos sobre el paradero de los niños Morales murieron con ella. Los policías inmediatamente apuntaron al señor García, quien levantó las manos. Ella iba. La investigación que siguió sacudió a toda España. Los medios de comunicación llamaron al caso la red de la calle Serrano, y se convirtió en el escándalo criminal más grande de la década. Durante las siguientes semanas, la policía descubrió la verdadera magnitud de la operación de doña Esperanza. El edificio número 47 había sido el centro de una red que incluía tráfico de personas, asesinatos por encargo, falsificación de documentos y lavado de dinero. Más de 20 residentes actuales y anteriores fueron arrestados como cómplices. Antonio se convirtió, muy a su pesar, en el testigo principal del caso. Su grabación de la confesión de doña Esperanza fue la evidencia clave que permitió a la Fiscalía construir un caso sólido contra toda la red. Pero lo que más lo atormentaba eran los niños Morales. Carmen y él pasaban las noches sin dormir, preguntándose qué había sido de esos 3 niños que habían desaparecido 27 años atrás. La respuesta llegó de la forma más inesperada.
2 meses después del arresto, Antonio recibió una llamada en su casa. Era un hombre joven de aproximadamente 30 años. Señor Antonio Jiménez, soy Miguel Herrera. Vi su historia en las noticias y creo que necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre los niños Morales. Creo que yo soy uno de ellos. Antonio casi se desmaya. ¿Qué dice? Señor Jim. En Ezmuille podríamos encontrarnos. Tengo muchas cosas que contarle. Se encontraron en un café en el centro de Madrid. Miguel Herrera era un hombre atractivo, bien vestido que trabajaba como arquitecto. Pero cuando comenzó Ivonne a hablar, Antonio vio dolor en sus ojos. Durante toda mi vida supe que algo no estaba bien con mi historia familiar. Comenzó Miguel. Mis padres adoptivos me dijeron que me habían encontrado abandonado, pero nunca me dieron detalles convincentes. Y siempre tuve recuerdos vagos. Fragmentos de otra vida. ¿Qué clase de recuerdos? Una mujer que me cantaba canciones en español. Una casa con escaleras de mármol. Un hermano y una hermana mayores. Y sobre todo, recuerdo una noche de diciembre donde todo se volvió caos. Antonio sintió escalofríos. ¿Recuerda algo específico de esa noche? Recuerdo gritos. Recuerdo que mi mamá real, no se movía. Recuerdo a un hombre llorando. Y recuerdo a una mujer mayor que nos dijo que todo estaría bien, que íbamos a ir a un lugar mejor. ¿Una mujer mayor? ¿Cómo era? Pequeña, con cabello gris, ojos muy dulces, pero había algo falso en su sonrisa, algo que me daba miedo. Antonio sabía que Miguel estaba diciendo la verdad. ¿Sabe algo de sus hermanos? Miguel asintió con lágrimas en los ojos. Esa es la parte más dolorosa. Los encontré hace 3 años. Estoy en contacto con ellos. ¿Los 3 están vivos? Sí, pero... Miguel se detuvo luchando por controlar sus emociones. Señor Antonio, lo que nos pasó, lo que nos hicieron. ¿Qué les hicieron? Nos separaron. Me vendieron a una familia rica en Barcelona que no podía tener hijos. A mi hermana Carmen la vendieron a una pareja en Francia. A mi hermano Daniel, a él le tocó lo peor. ¿Qué quiere decir? Lo vendieron a una red de vivachen de personas que hacen cosas terribles a los niños. Logró escapar cuando tenía 16 años, pero el daño ya estaba hecho. Ahora está en una institución mental. Probablemente nunca se recupere completamente. Antonio sintió una rabia inmensa contra doña Esperanza, incluso muerta. ¿Y su hermana? Carmen tuvo más suerte. La pareja francesa la crió bien, la educó, la amó genuinamente. Pero cuando supo la verdad sobre su origen, se desmoronó. Tardó años en recuperarse emocionalmente. ¿Cómo se encontraron después de tantos años? Internet. Pasé años buscando, poniendo anuncios, contratando investigadores privados. Encontré a Carmen primero, luego a Daniel. Hemos estado tratando de reconstruir nuestras vidas, de entender qué nos pasó. Miguel sacó una fotografía de su billetera. Era una foto familiar antigua. Los padres Morales con 3 niños hermosos. Esta es la única foto que logré recuperar de nuestra vida anterior. La encontré en archivos policiales después de que el caso se reabriera. Antonio miró la fotografía. Los niños se veían felices, inocentes, sin idea de la tragedia que los esperaba. Miguel, siento mucho no haber podido hacer algo para evitar lo que les pasó. Señor Antonio, usted no tiene nada de qué culparse. Si hubiera hecho algo en aquel momento, probablemente estaría muerto. Y entonces nunca habríamos sabido la verdad. ¿Qué van a hacer ahora? Estamos considerando demandar al Estado por no haberlo protegido adecuadamente, por no haber investigado nuestra desaparición con la debida diligencia. Pero principalmente, queremos asegurarnos de que nuestra historia ayude a otros niños que podrían estar en situaciones similares. Miguel se inclinó hacia adelante. Señor Antonio, hay algo más que necesita saber. Doña Esperanza no era la única. Había otras redes como la suya operando en España, y algunas todavía están activas. 3 años después del descubrimiento de la red de la calle Serrano, Antonio había ayudado a resolver 15 casos de desapariciones. Su apartamento se había convertido en una oficina improvisada, llena de archivos, fotografías y mapas marcando ubicaciones de posibles redes criminales. Carmen había sido su compañera incansable en esta nueva misión. Juntos habían creado una fundación llamada Los Olvidados, dedicada a buscar niños desaparecidos y ayudar a las víctimas de tráfico humano. Miguel Herrera se había convertido en algo así como un hijo adoptivo para ellos. Venía a cenar cada domingo y les contaba sobre el progreso en la recuperación de sus hermanos.
Daniel había mejorado considerablemente con terapia intensiva, aunque probablemente nunca sería completamente normal. Carmen había logrado reconstruir su vida y ahora trabajaba como trabajadora social en Francia, ayudando a otros niños traumatizados. Pero la historia que más había impactado a Di Antonio era la de una niña llamada Elena. Elena tenía ahora 25 años. Había sido secuestrada a los 8 años mientras jugaba en un parque de Sevilla. Sus padres habían buscado durante 17 años sin ninguna pista. Cuando vieron la historia de Antonio en la televisión, contactaron a la fundación con poca esperanza. Antonio investigó durante meses, siguiendo pistas que conectaban el caso de Elena con la red de Doña Esperanza. Finalmente la encontró viviendo en Italia bajo una identidad falsa, casada con un hombre que no tenía idea de su verdadero origen. El reencuentro de Elena con sus padres fue una de las experiencias más emotivas de la vida de Antonio. Ver a una familia reunirse después de 17 años de separación le recordó por qué había decidido dedicar sus años de jubilación a esta causa. «Señor Antonio», le había dicho Elena después del reencuentro, «usted me devolvió mi vida». Pero no todos los casos terminaban tan bien. En el 1913,